Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de contar con el poeta, narrador y crítico literario, Alex Chico. Plasencia, 1980, poeta, narrador y crítico literario. Escribir es volver, es defensa del lugar que habitamos, un diálogo constante entre lo que está fuera y un juicio de lo que permanece en el interior, afirma en su obra 65 momentos en la vida de un escritor de posdatas de 2016. Estudió en las universidades de Salamanca y Granada, donde se licenció en Filología Hispánica e Idea en Literatura Española. Dificultades específicas del aprendizaje. Sus poemas han aparecido en Turia, Espiral, Cuaderno Ático, Suroeste, Litoral, Estación Poesía, Librújula o Paralelo Sur, entre otras, y en diversas antologías. Punto de partida, Jóvenes Poetas en España, UNAM, Matriz Desposeída, Últimas Voces de la Poesía Extremeña, El Brocense, Todo es Poesía en Granada, Antología de Poesía Joven, 12 Nuevos Poetas, Revista Alga. Ha ejercido la crítica literaria en diversos medios, como Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Nayagua, El Cuaderno, Escodra, Revista de Letras, Clarín o Ex Libris. Desde octubre de 2016 escribe una columna mensual en la revista oculta, La Habitación de Pascal. Ha sido cofundador de la revista de Humanidades Kafka, y mantiene el blog Isla de Elka. En la actualidad ejerce de profesor en un instituto de El Prat, Barcelona, y forma parte del consejo de redacción de la revista Quimera. Se inició en el mundo de la escritura con el poemario La Tristeza del Eco, editora regional de Extremadura, 2008, al que le siguieron Dimensión de la Frontera, ediciones de la Isla de Siltolá, 2011, Un lugar para nadie, de la Luna Libros, 2013, Habitación en W, ediciones de la Isla de Siltolá, 2014, y Espacio en Blanco, Antología Personal, ediciones Underground, Santiago de Chile, 2016. Tiene editadas en Plaquetes, Escritura, Nuevo Alzado de la Ruina y Las Esquinas del Mar. Su primer ensayo, Un hombre espera, Libros en su tinta, Barcelona, se publica en 2015. Un año más tarde publica el cuaderno de notas 65 momentos en la vida de un escritor de posdatas, y en 2019, Los cuerpos partidos. Sus últimas novelas han sido Un final para Benjamín Walter y Los nombres impares, 2021, publicadas por Candaya. El académico y profesor Manuel Pecellín Lancharro escribía sobre él, al comentar su libro Donde habita el olvido, 2013, que la sensibilidad del poeta y su dominio del lenguaje, capaz de ver lo que los demás no captan y expresarlo como nadie dijera, convierten su testimonio en especialmente atractivo. Obras: La Tristeza del Eco, 2008. Poesía. Dimensión de la Frontera, 2011, poesía. Un lugar para nadie, 2013, poesía. Habitación en W, 2014, poesía. Un hombre espera, 2015, ensayo. 65 momentos en la vida de un escritor de posdatas, 2016, ensayo. Un final para Benjamín Walter, 2017, novela. Los cuerpos partidos, 2019, novela. Los nombres impares, 2021, novela. Hola a todos, soy Alex Chico, escritor español. Actualmente resido en Barcelona, aunque mi lugar de origen es Extremadura, una región del oeste de España, en la que apenas llegan trenes. Por eso sé de su importancia, por su ausencia. Quiero mandaros un abrazo grande, un abrazo fuerte, y que disfruten de esos trayectos reales por lugares imaginarios que surgen cuando se juntan la literatura y el viaje. Un saludo grande y un abrazo. Hola a todos. Hace unos meses publiqué una novela que se llama Los cuerpos partidos, editada por la editorial Candaya. Es un libro que a mí me gusta definir como una novela de ensayo-ficción,
es decir, un tipo de libro que sea capaz de nutrirse de diferentes géneros, de diferentes formas de decir, de diferentes mecanismos narrativos, como pueden ser el diario, las memorias, la crónica, la prosa poética, por supuesto la novela y el ensayo, ¿no? En esta ocasión abordo un tema que a mí me preocupa mucho, que es el asunto de la inmigración y todo lo que la inmigración despliega, como pueden ser el tránsito, el desarraigo, los caminos de ida y vuelta, por supuesto también la memoria, el pasado, como el pasado de alguna manera encierra muchas de las claves para entender nuestro presente, como ese recuerdo, ese pasado, de alguna forma también explica por qué somos como somos o por qué habitamos una ciudad y no habitamos otra, ¿no? El libro parte o tiene como hilo conductor una persona a la que no conocí, que es mi abuelo, murió un par de años antes de que yo naciera. Por tanto, el libro también de alguna manera es una reflexión sobre el propio lenguaje narrativo, sobre la propia estética narrativa, es decir, si el lenguaje es suficiente o no para narrar ciertas cosas, para llegar a ciertas cosas, o sin embargo el lenguaje es un mecanismo defectuoso que nunca llegará a alcanzar del todo aquello que nos proponemos narrar, ¿no? Por tanto, también es un libro sobre la propia escritura y el difícil arte de narrar, sobre todo narrar la propia memoria, ¿no? No me puedes permitir que me olvide de mencionar libros de autores españoles que muestran pues que está vigente todo el pensamiento de los autores vinculados de algún modo a la Escuela de Frankfurt. Pues no te lo permito. Háblanos de libros españoles vinculados al pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Bien, quiero esas órdenes. Entonces, en concreto, me voy a centrar en Walter Benjamin, que siempre ha sido un satélite de la escuela, pero muy popular su pensamiento. Se pueden hacer virguerías, yo creo, con estos autores, y no me refiero a otros tratados filosóficos que sigan su estela como poco accesibles, sino a otro tipo de libros más, o sea, no libros académicos. Sí, decir. O sea, de alguna manera, quieres decir ficciones, por ejemplo, ¿no? No un ensayo sesudo. Entonces, ¿no? Hay una ficción que está ahí a caballo entre el libro de viajes, memorialístico y ficción, que es de Alex Chico, que es un escritor joven, y se publicó en noviembre pasado en la editorial Candaya. Y ojo con el título, que es Un final para Benjamin Walter. En este libro hay mucha memoria, porque hay un viaje también a Portbou, que no sé si sabes, pero es donde se suicidó Benjamin, porque estaba huyendo, quería ir a Portugal para luego de ahí ir a Estados Unidos, pero las autoridades españolas lo pillaron, lo tuvieron en una pensión y bueno, él se suicidó. Entonces, el narrador de este libro hace un viaje al Portbou actual, y bueno, es toda una especie de viaje como al revés, digamos, a Portbou. Por tanto, esto de Benjamin Walter en vez de Walter Benjamin. Y me interesa ver que en la portada aparece una escultura enorme de metal que da al mar. Es una escultura, una instalación que puedes recorrer y es un monumento que hay en recuerdo de Benjamin en Portbou, en Gerona, y es del artista israelí Dani Karavan. Se titula Pasajes, que es un guiño también al libro de los pasajes de Benjamin. Ahora, y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Alex Chico es un escritor español, nacido en Plasencia en el año 1980. Se licenció en Filología Hispánica y obtuvo el DEA en Literatura Española. Fue uno de los fundadores de la revista de Humanidades Kafka. Actualmente trabaja como profesor de instituto y es miembro del Consejo de Redacción de Quimera. Se inició en el mundo de la escritura con el poemario La tristeza del eco, 2008, y a ese le siguieron Dimensión de la frontera, 2011, Un lugar para nadie, 2013, y Habitación en W, 2014. Desde entonces sus poemas también se han presentado en diversas antologías y en publicaciones como Turia, Suroeste, Aérea, Litoral, Estación Poesía o Librújula. Su primer ensayo, Un hombre espera, se publicó en el año 2015. Un año más tarde publicó el cuaderno de notas 65 momentos en la vida de un escritor de postdatas, 2016. En 2017 publicó su primera novela, Un final para Benjamin Walter. Los cuerpos partidos, se publicó a finales del 2019. Su última novela, Los nombres impares, se publicó en el 2021.
En su tiempo libre también ejerce como crítico literario para medios como Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Nayagua, El Cuaderno, Ulrica, Revista de Letras o Clarín. Hola Alex, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Alex Chico? Pues Alex Chico es un escritor de casi 45 años, extremeño, pero viviendo hace muchísimos años en Barcelona y con una fuerte relación con el sur, especialmente con Granada, y que hace un poco de esa deslocalización una forma de escritura. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? En realidad, cualquier tipo de hobby o inclinación, por ejemplo, viajar, por decir algo, pasear, etcétera, son actividades que de alguna manera incorporo a la propia escritura. Entonces, no podré decir que tengo algo que va más allá, digamos, de la escritura, ¿no? O que esté desligado profundamente de la escritura. Es decir, siempre son actividades que nutren de alguna manera mi actividad como escritor. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Más que manía, o más que algún ritual, lo que sí que doy bastante importancia es al espacio de la escritura. No es que prefiera un lugar fijo, es decir, me gusta tener mi escritorio, me gusta tener la habitación en la que escribo, le doy muchísima importancia, pero normalmente también concedo esa importancia no solo a lo que escribo, sino al lugar donde lo escribo, ¿no? Porque quizás en esa capa externa también de alguna manera se filtra en lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritor? Yo creo que escribo desde que me di cuenta de que no tenía un único lugar, de que no podía sentirme de un único sitio. Esa deslocalización que luego ha hecho que uno de mis grandes temas, quizás el gran tema, sea tratar el lugar, la geografía, el territorio. Nace o parte de esa deslocalización, como decía antes, un autor placentino, pero que vive en Barcelona hace muchísimos años, con fuerte raíz sureña, etcétera. Esa deslocalización de alguna manera hizo que encontrara o buscara, al menos en la escritura, eso que no sabía explicarme de otra manera, ¿no? De otra forma. Quizás ahí, en ese momento en el que me di cuenta de esa deslocalización, ya digo, es cuando pensé que mi camino se cruzaría con la escritura. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Indudablemente la escritura cambia la vida de un autor, o al menos la modifica, la condiciona, porque al final uno basa buena parte de sus actuaciones o de sus actividades o de sus deseos conforme a la propia escritura, ¿no? Es decir, el tiempo que uno maneja, el espacio que uno pretende ocupar, etcétera, siempre están ligados a la propia escritura. Entonces, indudablemente, claro que la cambia, la modifica y creo que en cierta manera, sea bueno o malo, tal vez incluso malo, la dirige, ¿no? ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? No sé lo que le sucede a otros escritores, pero yo diría que para mí es más difícil tratar a los ficticios. Suelo decir, no sin falsa humildad, o no con falsa humildad, quiero decir que los personajes ficticios me cuesta mucho imaginarlos, tengo bastante poca imaginación. Lo que sí que puedo tener es cierta intuición, ¿no? Y la intuición lo caso mejor o lo emparento mejor con los personajes reales, lo que no significa es que tengan un tratamiento mucho más delicado, ¿no? Entonces diría como respuesta que como punto de partida necesito personajes reales, pero cómo se va desarrollando todo, quizás esa realidad exige un grado de compromiso con lo que uno explica, tal vez más complicado, delicado, ya digo, que el personaje ficticio. ¿Qué significan para ti el barrio de Gracia y la Verneda, que tanto aparecen en tus trabajos? Yo, más que de países o naciones, soy de ciudades, y si reducimos todavía más, soy de barrios, ¿no? Y indudablemente el barrio de Gracia
que es el lugar en el que vivo desde hace tanto tiempo, y la Verneda, que configura toda mi infancia, tienen una... ya no tanto que aparezcan en lo que escribo, que también, sino en la cosmovisión que tengo del mundo, ¿no? Es decir, al final es el barrio el que genera una forma de mirar determinada, ¿no? Y esa forma de mirar determinada se suele traducir en la escritura que uno lleva a cabo, ¿no? En lo que uno se fija, en los detalles, etcétera. Esa mirada de barrio, ¿no? Que de alguna manera marca la actividad o el desarrollo de una escritura, muchas veces, ya digo, viene por distritos pequeños, por calles que de alguna forma condicionan y configuran de lo que vas a escribir. Entonces, la Verneda y Gracia, igual que el barrio del Albaicín en Granada, son como 3 focos, 3 imanes que de alguna forma dirigen un poco buena parte de lo que puedo escribir. ¿Cuál es la parte que más disfrutas del proceso de crear una nueva historia? ¿Y la que menos? La parte que más disfruto, curiosamente, es la documentación, es decir, el momento previo, el instante en el que voy tomando notas y voy viendo si se bifurcan, si se ramifican o no, ¿no? Es decir, es un tiempo al que le dedico meses y años, y en todas las cosas, no tanto porque la historia tenga más o menos credibilidad o veracidad o verosimilitud, sino porque es un proceso del que disfruto bastante, el previo, la documentación, etcétera, ¿no? Es, ya digo, en donde uno va viendo si esa historia merece ser contada, es decir, si se ramifica, si se dispara o no se dispara, ¿no? La propia escritura también, a la hora de establecer o llevar a cabo esas conexiones, también me interesa mucho. La que menos quizás es la reescritura. No me entusiasma tanto la reescritura, el revisar demasiado. A veces pienso que la espontaneidad, en cierta manera, también es un valor añadido, y si no lo he podido hacer bien esta ocasión, pues quizás ya habrá otras obras que lo solucionen o lo mejoren, ¿no? Tus últimos trabajos se nutren de varios géneros agrupados: ensayo, novela, diario de viajes, prosa poética, memorias. ¿Con cuál de ellos te sientes más cómodo o identificado? Lo cierto es que me encuentro muy bien mezclando géneros, es decir, apuesto por la hibridez absoluta. Ciertamente sea la novela, ¿no? Quizás sea la novela el género quizás que mejor agrupa o aglutina otro tipo de géneros, ¿no? Aquello de novela es lo que está detrás de la palabra novela, ¿no? Sin embargo, yo confío mucho en el ensayo, en las posibilidades del ensayo, ¿no? Un ensayo cercano a otros géneros, muy ligado a la novela, pero también muy ligado al diario de viajes, a la prosa poética, a las memorias, a las crónicas, ¿no? Ese ensayo híbrido a medio camino entre otros muchos géneros, y en los que el lector sea un lector activo, un personaje activo dentro de la obra, ¿no? A la hora de elegir dónde quiere situar ese libro en las baldas de su estantería, ¿no? Eso me interesa muchísimo. Entonces apuesto sobre todo por el ensayo y las posibilidades, ya digo, híbridas y de mezcolanza que tiene ese género, ¿no? ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? ¿Algún rincón especial? Si tengo que elegir un lugar, aunque ya digo que puedo escribir casi en cualquier parte, siempre que de alguna forma pues me transmita algo, ¿no? El lugar en el que escribo sea la habitación, ¿no? El estudio, el escritorio, ¿no? El lugar en donde tengo, pues, ya no solo todos los libros, sino todos los objetos que he ido depositando frente a ellos, ¿no? Como si fueran vestigios o avisos o referentes o señales por los que uno tirar, ¿no? Yo concedo mucha importancia al espacio de la escritura, especialmente a la habitación solitaria, en la que uno lleva a cabo algo tan solitario como la propia escritura, ¿no? Entonces sí que diría o defendería ese espacio del escritorio como el lugar tal vez más cercano a ese lugar preferido, ¿no? Cuando eliges un tema para escribir, ¿siempre está relacionado con el lugar, o sea, el espacio? ¿Por qué eliges el espacio y no el tiempo? Al final, que yo diga que mi gran tema es el lugar, quiere decir que o sea, partes del lugar para llegar también a otros territorios, ¿no? Y esos territorios normalmente tienen mucho que ver con la identidad, con la memoria falseada, con la memoria real, es decir, con la propia identidad, ¿no? Entonces, al final es un espacio sobre el que orbitan un montón de otros
planetas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como una especie de constelación enorme, ¿no? Que gira en torno a un eje, ¿no? El lugar creo que genera muchísimas preguntas en torno al paso del tiempo, en torno a lo que somos, a lo que fuimos, a esa memoria real o falseada, como decía antes, ¿no? Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus escritos? Absolutamente todo. La vida de los escritores acaban reflejadas de una manera u otra en sus obras, por acción, por omisión, porque aparece más o menos fiel en sus páginas o por olvidos voluntarios casi siempre, ¿no? Es decir, por muy lejos que situemos una obra, de alguna manera el hecho de situarlas a cierta distancia también es una declaración de intención, es una fe de vida, ¿no? Entonces la vida de un escritor al final siempre se refleja de una forma u otra en lo que uno escribe. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Ojalá uno pudiera entretener también con un texto suyo, ¿no? Ahora bien, si fuera mi cometido, digamos, mi objetivo, quizás no sería mi función la de escribir, ¿no? Porque creo que hay otros motivos, otros motores, ¿no? Que me llaman mucho más la atención que el hecho de entretener. Ahora bien, sí que es cierto que el primero que tiene que estar entretenido escribiendo soy yo, ¿no? Y uno intenta que ese tipo de entretenimiento también suponga lo mismo, ¿no? en quien lo lee. Por tanto, no soy crítico en absoluto con esa forma de entretención, por decirlo de algún modo, sino todo lo contrario, también como un acicate también para que el lector vea que esa historia que le están explicando también la ha disfrutado previamente al escritor contándola, ¿no? ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? La relación entre autor y lector debe ser profundamente activa, es lo que comentaba antes. Al final creo que es el lector el que debe decidir en qué balda de su estantería sitúa la obra que ha leído, ¿no? Me gusta ese lector activo, ese lector que se convierte en el último escritor de una obra, ¿no? Al final el lector es el último, ¿no? Personaje en ese proceso de escritura, en ese proceso literario, ¿no? Entonces creo que esa relación, ¿no? Debe ser profundamente estrecha, de diálogo, ¿no? De confusión y de algo que también fluctúe y sea conflictivo, ¿no? En cierta forma. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Yo creo que uno nunca llega a conseguir un equilibrio entre realidad y ficción, precisamente porque la realidad y la ficción es algo que cuando entran en contacto, por decirlo de alguna forma, sabes perfectamente que es una batalla perdida, ¿no? Es decir, la propia memoria, la memoria que parece algo muy cercano a la realidad, que no te miente, pues posiblemente sea una fuente de engaño, una de las fuentes de engaño más grandes que tenemos. Por tanto, si nuestra propia memoria nos falla, en lo que olvidamos voluntaria o involuntariamente, en esos recuerdos durmientes, etcétera, ya de por sí pues genera un conflicto, ¿no? Entre la realidad y la ficción, pues es imposible, ya digo, a saber que uno va a mantener un equilibrio exacto, una proporción exacta entre realidad y ficción. Yo creo que precisamente esa batalla perdida de antemano del escritor entre la realidad y la ficción, creo que es un gran motor para continuar escribiendo a pesar de todo. ¿Cuáles son tus escritores o escritoras de referencia? Me he nutrido mucho de poesía extremeña, especialmente cito a 3 autores, Álvaro Valverde, Ángel Campos Pámpanos y Basilio Sánchez, ¿no? Y luego han venido otros autores, Paul Auster, que me marcó muchísimo en su momento y que siempre he leído con muchísimo agrado, pero si tuviera que quedarme con 2 autores que marcan mi manera de escribir, lo que quiero escribir, lo que me encantaría haber escrito, serían 2, W.G. Sebald y Patrick Modiano. Creo que en ellos centraría casi esos puntos de referencia que siempre digo que tengo, ¿no? Cuando alguien me pregunta cuáles son mis referentes. Recomiéndanos uno de tus trabajos y el motivo por el que tendríamos que leerlo. Hay un librito mío muy pequeño, quizás con una distribución menor que otros, por supuesto que las novelas y demás,
que se llama 65 momentos en la vida de un escritor de postdata. Es un librito al que le tengo mucho cariño porque son textos muy breves, en donde condenso en ciertamente poco espacio y de forma muy fragmentaria buena parte de los temas que más me interesan, ¿no? En torno al lugar, en torno al tiempo, en torno a la memoria, en torno a la realidad y la ficción y todos esos grandes temas, ¿no? que forman parte de cualquier universo literario, ¿no? Es verdad que hay otras novelas mucho más inmediatas, ¿no? Con las que me puedo sentir más representado o cercano o próximo, pero en este librito, ya digo, muy híbrido, al condensar buena parte, ya digo, de las cosas que más me interesan, pues es quizás al que casi más estima le tengo de todos. ¿Cuál es tu relación con las editoriales? Pues la verdad es que he tenido la suerte de aquellos libros que he querido publicar, pues ya digo, me lo aceptaron directamente con el manuscrito enviado, ni siquiera sin premio mediante y ningún tipo de no sé, de trato, por decirlo así, previo, ¿no? Es decir, alguna beca, ayuda, etcétera, nada, ¿no? Me pasó con la Editorial Regional de Extremadura, con mi primer libro de poemas, me pasó con la Isla de Siltolá, algún otro que me ha pedido manuscritos, como de la Luna Libros, o Libros en su tinta, una editorial muy pequeñita que existía antes en Barcelona, y me pasó con Candaya, con la que estoy ahora publicando y con la que tengo una relación muy buena, porque al final pues son estos editores que se convierten en tus amigos. Entonces ya digo que sea lo que sea, siempre he tenido una relación bastante cordial o amable, por decirlo de alguna forma, y correspondida, ¿no? Y bidireccional con mis editores, ¿no? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Pues mi próximo libro es una reunión de artículos, ensayos, crónicas mejor, en este terreno tan difuso que llamo novelas de ensayo ficción. Son textos sobre la relación entre el lugar, el territorio y la escritura, ¿no? Entre la geografía y la literatura, ¿no? Son 20, 30 lugares, ¿no? En donde se pone, ¿no? Se pone en relieve, por decirlo de alguna forma, la relación tan estrecha que existe entre el lugar y la escritura. Es un viaje, es un paseo por diferentes territorios, desde la Vera extremeña hasta Auschwitz o Quito o Buenos Aires, ¿no? Y ese es el próximo libro que está por salir dentro de poquito. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde pueden adquirir tus trabajos. Aunque es una relación que cada vez va a menos, las redes sociales para mí han tenido una cierta importancia, evidentemente. Es una buena forma de, no sé si promocionar, pero sí al menos dar a conocer alguna actividad que uno pueda llegar a hacer, o incluso alguna publicación y demás, ¿no? Pero al final, donde la gente puede adquirir esa novela que comentabas o ese libro que uno ha escrito es en el lugar que corresponde, ¿no? Que es en las propias librerías, y si uno tiene suerte, ¿no? de que cuando no existe contacto, digamos, ni con el librero, pero es el librero el que ha incentivado la lectura de alguno de tus libros, pues se convierte en algo mucho más no sé, pues llamativo o especial incluso, ¿no? Es decir, al final los libros se compran en las librerías. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Y nada, muchísimas gracias por esta conversación, por esta charla. Siempre es un placer verbalizar buena parte de las cosas que uno más o menos intuye, pero que el comentarlas, el dialogarlas, pues te sirven un poco, ¿no? Para esclarecerlas. Así que nada, encantado y muchísimas gracias. Alex, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo.
Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Alrededor de la muerte de un filósofo, hoy en Literatura para Oír, textos de Alex Chico y Leopoldo Alas, España. Los filósofos, humanos al fin y al cabo, también mueren. Pero sus muertes pueden generar inquietudes y permitir desde el juego especulativo hasta la ficción, como oiremos en estas páginas de varios escritores. Alex Chico, nacido en Plasencia en 1980 y licenciado en Filología Hispánica y diplomado en Estudios Avanzados en Literatura Española, ha publicado ensayos, crítica y poemas. Un final para Benjamin Walter, a medio camino entre el ensayo, la novela, el diario o la crónica de viajes, nos lleva a la desaparición del filósofo alemán en medio de su desesperación al no poder cruzar la frontera española. Lo último que escribió Walter Benjamin fue una carta. Se la entregó a Henry Gurland, con quien había atravesado la frontera poco antes. Gurland debía transmitir su contenido a uno de los amigos más cercanos de Benjamin, el filósofo alemán Theodor W. Adorno. Sabemos lo que decía esa carta, pero no dónde está, porque no se conserva ninguna prueba de su existencia. Es esta: en una situación sin salida no tengo más opción que ponerle fin. Será en un pequeño pueblo de los Pirineos en el que nadie me conoce, donde mi vida se acabará. Antes había ingerido una gran dosis de morfina. Después de sufrir intensos dolores y de rechazar enérgicamente un lavado de estómago, Walter Benjamin murió hacia las 10 de la noche del 26 de septiembre, aunque en otras versiones la hora de su defunción se situará al día siguiente, de madrugada. Se le diagnostica ataque de apoplejía o hemorragia cerebral. Poco sabemos del médico que lo atendió, o de los médicos que fueron a verle. Firmó el acta Ramón Vila Moreno. La señora Gurland pagó su sepultura por 5 años. En el verano de 1945, después del traslado de sus restos desde el nicho 563 a una fosa común, el rastro de Walter Benjamin se perdió por completo. Así se convertía él también en un ser anónimo. De su paso por Portbou nos quedan unos pocos datos. Entre otros, un informe de la carpintería mecánica, propiedad de Enrique Espadalé. 313 pesetas por una caja mortuoria forrada de paño con varias aplicaciones, además de los 6 hombres que condujeron el féretro al cementerio y el albañil encargado de cerrar el nicho. También sabemos el contenido de la factura del hotel: 166,95 pesetas por los siguientes servicios. 5 días de habitación, Benjamin estuvo en ella la mitad de ese tiempo. 4 conferencias telefónicas, ¿a quién? Una cena, 5 gaseosas con limón, gastos de farmacia, vestido del difunto, desinfección, lavado y blanqueamiento. A eso habría que sumarle 75 pesetas por las 4 visitas del médico y el ya citado Ramón Vila Moreno por las inyecciones, tomas de presión arterial y sangría. Sin olvidar las 50 pesetas destinadas al juzgado municipal y las 93 que fueron a parar al cura Andrés Freixa,
quien firmó el acta de defunción registrada en la parroquia de Santa María de Portbou. El 26 de septiembre de 1940 ha fallecido aquí en Portbou, obispado y provincia de Gerona, a la edad de 48 años, el señor Benjamin Walter, nacido en Berlín, procedente de Francia, casado con Dora Kellner. Ha recibido los santos sacramentos. Al día siguiente ha recibido sepultura en el nicho número 1 de los nuevos nichos, en el lado sur de la capilla del cementerio católico de este lugar. Andrés Freixa, sacerdote. Lo que siguió a su muerte también está envuelto en interminables círculos de intriga, de imprecisiones. Para empezar, el acta firmada por Freixa, que fija por error la fecha de enterramiento y la sitúa un día antes. Durante mucho tiempo, la presencia de Walter Benjamin en Portbou era poco menos que un suceso imaginario, casi ficticio, más cerca de la invención que de la realidad. Tuvieron que pasar varios años para que Benjamin dejara de ser un rumor y se convirtiera en una presencia, en una verdad incuestionable, aunque se tratara de un testigo ausente. En el mes de octubre, 4 semanas después de su muerte, Max Horkheimer pedía a las autoridades locales detalles del fallecido. Apenas obtuvo resultado. Solo una carta remitida por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la Frontera Oriental, en donde se informaba del equipaje del señor Walter. Una cartera de piel de las usadas por los hombres de negocios. Un reloj usado de caballero. Una pipa. 6 fotografías. Una radiografía, unos lentes, varias cartas, periódicos y algunos papeles más que se ignora su contenido, como también alguna cantidad de dinero. La diligencia del juzgado, además de ser más exhaustiva en la descripción de este material, añade otras pertenencias. Un pasaporte librado en Marsella por el American Foreign Service, un certificado expedido por el Institute of Social Research y otro en París el 17 de mayo de 1940. En algún otro documento leí que entre sus pertenencias también se encontraba una carta dirigida a los dominicos de Barcelona. Hannah Arendt volvió a Portbou poco tiempo después. Apenas sacó algo de aquel regreso porque allí, nos dice, no había nada que encontrar. Por ninguna parte aparecía su nombre. Se desconocía dónde estaba enterrado. Como escribió uno de sus biógrafos, Bernd White, aún hoy nadie sabe el lugar en el que se encuentra su tumba en el pequeño cementerio de Portbou. Hasta mediados de octubre, Adorno no tuvo conocimiento de lo sucedido. Scholem lo supo en noviembre a través de Hannah Arendt. Nadie reclamó los restos de Benjamin, tampoco sus pertenencias que supuestamente estaban a disposición de sus herederos. Ni rastro tampoco de la cartera con los manuscritos. La muerte de Walter Benjamin dio inicio a un universo inagotable, el de las especulaciones, en el que cuesta trazar una separación entre el mito y la historia. Todo el mundo tenía su propia teoría, algo que se ha venido repitiendo hasta hoy. Recuerdo una conversación que mantuve con el dueño de un colmado a pocos pasos del lugar que ocupaba el Hotel Francia. Había entrado varias veces a esa tienda, pero no me animé a hablar con él hasta mi 5ª o 6ª visita. Un hombre amable, servicial, que estaba encantado de que alguien le preguntara por Benjamin o por cualquier otra cosa relacionada en Portbou. Él lo tenía claro. A Walter Benjamin lo mataron. Eso lo sabe todo el pueblo, añadió. Desconfiaba de la versión oficial que siempre había apuntado al suicidio como causa de su muerte. Al parecer, me dijo, conocía a alguien que había vivido aquellos días de septiembre de 1940. Se trataba de una fuente a la que otorgaba toda su credibilidad porque había presenciado una conversación en el Hotel Terminus, uno de los alojamientos que existían por entonces en Portbou. Ese testigo anónimo había escuchado que Benjamin era un viajero incómodo al que había que sacarse de encima lo antes posible. No hay razón para contradecir esa idea. Hay teorías que apuntan en esa dirección, preguntas que sobrevuelan el caso y cuestionan la versión que hemos aceptado durante todo este tiempo. ¿Cómo podía Walter Benjamin conservar tanta lucidez después de haber ingerido tal cantidad de morfina? ¿No hubiera entrado antes en un estado de somnolencia? ¿Por qué, según algunas versiones, consumió solo la mitad de las Eukodal, el derivado de morfina que llevaba consigo? ¿Cuál era la razón por la que el juez se apresuró a cerrar el caso tan rápido?
¿Qué ocurrió entre los médicos que debían ocuparse de la autopsia? ¿Por qué se le entierra en el cementerio católico y no en el cementerio laico, al lado de otros suicidas, proscritos, maquis o apóstatas? Difícilmente podremos resolver esas cuestiones, aunque el registro judicial se vaya completando muy lentamente. Son preguntas casi retóricas a las que es casi imposible dar alguna respuesta. Se quedan enredadas en el aire, en la atmósfera de un suceso que jamás podrá resolverse del todo, como si llegara envuelto en un hechizo o de una forma enigmática. Toda especulación acabará formando parte de una posibilidad, de una hipótesis válida, tan válida como cualquier otra. En Portbou llegué a escuchar que Walter Benjamin se había ahorcado. Incluso aún guardo un artículo de Stuart Jeffries, publicado en The Observer, el 8 de julio de 2003, en donde se recoge la controvertida tesis de Stephen Schwartz, según la cual Walter Benjamin fue asesinado por agentes secretos estalinistas. El título de Jeffries es claro y contundente. ¿Did Stalin killers liquidate Walter Benjamin? Lo que sí parece probable es la existencia en Portbou de miembros camuflados de la Gestapo, aunque algunos lo nieguen vehementemente. Su presencia allí demuestra la colaboración entre ambos regímenes, la prueba de que Franco y Hitler no estaban tan alejados el uno del otro. En la aduana había al menos un funcionario de la Gestapo encargado de identificar a los que cruzaban la frontera, a quienes sometía a una estrecha vigilancia y a un control exhaustivo. La misma fonda de Francia era visitada por muchos alemanes, sobre todo para comer. Por lo que sé, su cocina gozaba de una cierta fama. A comienzos de los años 40, la primera figura culinaria era Père Granolers, que pasó del Hotel París de Montecarlo al Buffet de la Estación de Portbou, donde servía comida rápida en función de los horarios de los trenes. Quizás esos mismos alemanes acudieron allí para intercambiar información. Tal vez con la señora Suñer, la mujer de quien fuera el encargado de la fonda. Puede que también ella colaborara con los nazis como confidente. Y puede que, tal y como hicieron algunos alemanes al acabar la guerra, se marchara a Venezuela huyendo de los juicios de Nuremberg. Hay algo que resulta aún más incuestionable. Cada vez van quedando menos testimonios y los pocos a los que podemos acceder no aclaran demasiado. Algunos de ellos no son más que una acumulación de evasivas, testimonios más bien huidizos que intentan librarse de cualquier tipo de responsabilidad. En el fondo, eso es algo muy habitual entre quienes guardan una historia que pueda deshonrarles, un secreto incómodo e inconfesable que han ocultado con celo incluso a sus propios familiares. Existe una frase muy común en ellos: yo solo trabajaba en lo mío y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Como en aquella película de Billy Wilder en la que aparecía un personaje de pasado turbio que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se había convertido en el ayudante del director de una gran empresa estadounidense con sede en el Berlín Occidental. Cuando su jefe le preguntaba por su relación con los nazis, él respondía que no tenía nada que ver, que durante aquellos años trabajaba en el metro y que apenas sabía lo que estaba sucediendo un poco más arriba, en la superficie. Saga Egmont presenta Los cuerpos partidos, de Alex Chico. Versión audio narrada por Joel Valverde. A la memoria de mis abuelos. ¿Qué es, en definitiva, un abuelo? Y más un abuelo que no hemos conocido, sino un ser en el que podemos confiar plenamente y del que esperamos siempre el mejor de los relatos. Vicente Valero. La larga marcha. Es inútil que los naturales de la Nueva España traten de vivir en la Europa, porque siempre estarán con los ojos fijos de la memoria en su tierra. Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera, Virrey de México. 1. La única persona que podría acabar de explicarme lo que sucedió no tiene memoria.
Se encuentra ahora en una residencia del barrio de la Bordeta, en las últimas calles del sur de Barcelona. Un poco más abajo, la ciudad cambia de nombre y todos los edificios a uno y otro lado se sitúan en puntos limítrofes, como si fueran los encargados de marcar una frontera y no supieran exactamente a qué lugar pertenecen. En cierta forma, están en tierra de nadie. Los ancianos que se alojan en la residencia también se encuentran en un territorio intermedio, justo en la línea que separa la vida y la muerte. Prolongan su existencia a duras penas por inercia. Aunque hay algunos que se mantengan en pie y puedan caminar por cuenta propia, la mayoría pasa el día entero sentado en las butacas de la sala o durmiendo en la habitación. Casi siempre tienen la televisión encendida, pero dudo mucho que sepan exactamente lo que sucede en la pantalla. Les alivia escuchar una voz de fondo, como un eco lejano que les hiciera pensar que aún no están solos. Dirigen sus ojos hacia el televisor, absortos, ladeando la cabeza hacia abajo, con los párpados tan pesados que siempre parecen a punto de precipitarse en un nuevo sueño. Miran sin ver nada. A veces hablan, pero sus frases son inconexas, vagas, como si hubieran aprendido un idioma distinto al heredado. Más que un idioma, lo que les queda es el desecho de un lenguaje, los coletazos de una lengua casi extinguida. Interjecciones, monosílabos, palabras sueltas, expresiones que se apagan poco antes de articular las últimas letras, alargando las vocales para no tener que pronunciar lo que queda de frase. Quien se sienta a su lado y los escucha suele darles la razón, aunque no entienda absolutamente nada. Sí, es verdad, muy bien, claro. Lo pronuncian también en voz baja, con una mezcla de compasión y desgana. Así dialogan, o hacen que dialogan. Un breve intercambio de palabras que les sirve para recordar otro tiempo, como si por un instante hubieran retrocedido hacia el pasado. Sin embargo, ese pasado casi no existe. Algunos lo han ido borrando lentamente. Al principio con pequeños equívocos o con repeticiones innecesarias. Después, esas pequeñas lagunas se van ensanchando y los despistes inocuos se transforman en constantes y peligrosos descuidos. Al final, les queda una inmensa cuenca sin agua, un estanque que se ha ido vaciando poco a poco. Miro a mi abuela, sentada en una de las butacas de la sala. Le pregunto si todavía quiere volver a Granada. Me dice que sí, aunque me observa un poco perpleja. Piensa que es allí donde está. Por eso no entiende que le hable del regreso a un lugar del que nunca ha salido. Le pregunto por su hijo y pronuncia su nombre en diminutivo. O me dice el nombre de uno de sus hermanos. Incluso si está tranquila, me recita la letra de una canción que aprendió poco después de llegar a Barcelona. Una canción alegre, festiva, como lo poco que recuerda de sus años en Cúllar Vega. Después le hablo de quién fue su marido. Sé que me dice algo, pero lo pronuncia tan bajo que apenas lo escucho. He aprendido a no insistir demasiado, así que prefiero callarme y no seguir preguntando. 2. Nunca le pregunté nada a mi abuela. Y ahora que lo intento, sé que es demasiado tarde. Pude hacerlo mientras vivía en su piso de la Avenida de Madrid o cuando pasábamos el verano en Cúllar Vega. Quizás fuera demasiado pronto para cuestionar mi pasado, o me invadiera un exceso de pudor, no lo sé. Al fin y al cabo, yo no era más que un niño. Pensaba que cualquier pregunta que pudiera formular siempre iba a estar bajo sospecha, como si me estuviera inmiscuyendo en un asunto que no era el mío. Pero sí que lo era, solo que por aquel entonces aún no lo sabía. Desconozco qué hubiera ocurrido si me hubiese formulado las mismas cuestiones que me planteo ahora. Imagino que aquel pueblo de los veranos sería diferente. Si no del todo, sí al menos mucho más confuso de lo que recuerdo en este momento. Si hubiera preguntado qué ocurrió tiempo atrás, habría accedido a una realidad voluble, huidiza. Pero yo era un niño y no tenía pasado. Y como yo no lo tenía, todo lo que estaba a mi alrededor también carecía de memoria. 3. Un invierno sin hombres,
Ese es el paisaje que hubiera imaginado si me hubiese atrevido a preguntar. Un tiempo remoto en el que solo quedaban por las calles mujeres, viejos y niños. Así aparecen en casi todas las fotografías que guarde de aquella época, tomadas en una tienda que desapareció hace bastantes años. Se llamaba Foto Rápida Granada y se encontraba en Puerta Real, uno de los lugares que siempre asocio con el inicio de la ciudad, a pocos pasos de la parada del autobús que nos acercaba desde el pueblo. Solo madre e hijos, sin ningún padre en la imagen. La instantánea era la de un pueblo partido en dos mitades. Uno permanecía en el mismo sitio y el otro se ramificaba en algunos lugares del norte. De Francia, Alemania, Suiza y Bélgica, o en unas pocas ciudades españolas. Un territorio encerrado en sí mismo y en el otro extremo del planeta, un espacio mítico que se abría a otras comarcas. La mitad que mejor podría reconstruir era la que tenía delante, la del pueblo que permanecía sin moverse y se replegaba sin parar, como si trazara círculos en la tierra. Un paisaje de niños sin padres y madres sin marido, con viejos en unos pocos bares o sentados a la puerta de sus casas. Me pregunto qué hubiera hecho yo viviendo en un lugar así. ¿Qué juegos me inventaría para suavizar una ausencia mientras tratara de recomponer pieza a pieza un espacio fraccionado? ¿Dónde quedaría exactamente mi lugar si el único lugar que conocía era un pueblo que se había ido vaciando? Imagino que no haría más que esto. Esperar. Como todo el mundo. Trataría de convencerme de que la vida se encontraba en otra parte y que, con suerte, también a mí me tocaría disfrutarla tarde o temprano. Esperar, sí, y especular, como hago ahora, con un juego de hipótesis que me conducen a dos conjeturas casi laberínticas. Intento imaginarme lo que hubiera imaginado yo mismo tiempo atrás. Como si de pronto se hubiera abierto un museo que pensaba cerrado para siempre y me dejaran visitarlo por unas pocas horas. Por eso, cuando vuelvo a Granada y me acerco a los pueblos de la Vega, tengo la sensación de que no regresa una sola persona. Regresa también quien fui hace 30 años y regresan quienes se fueron un día y nunca volvieron. Cuando camino con esa multitud de ausentes, las casas y chalés de las afueras dejan de existir. Las avenidas nuevas para institutos nuevos desaparecen, igual que las rotondas y las aceras recién construidas. El centro vuelve a un par de plazas, a una iglesia humilde y remota, a las 4 o 5 calles con nombres de oficios artesanales. Ese es el pueblo que recuerda a mi abuela. No porque me explique cómo era, sino porque me habla de algún vecino que vivió por aquella época. Reconoce el lugar porque conserva una mínima memoria de las personas que lo habitaron hace mucho tiempo. Aunque no lo nombre, puede que entre toda esa gente que menciona, pronunciando mal sus apellidos o confundiéndolos entre esos pocos familiares que por un extraño motivo aún recuerda, entre toda esa gente, digo, tal vez piense también en mi abuelo. Y esa evocación tan minúscula me permite retroceder hacia un pasado que desconozco, me invita a transitar por un estrecho pasillo y me asegura que después de tanto camino a oscuras, alguien me estará esperando al otro lado. 4. Nunca conocí a mi abuelo. Murió un par de años antes de que yo naciera. Si hago memoria y rastreo en el pasado, podría identificar el momento exacto en el que alguien me dijo que mi abuelo estaba muerto. Pero debo remontarme tan atrás que cualquier intento por averiguarlo se me abre como un enorme laberinto. Un espacio inabarcable, casi infinito, con miles de callejones sin salida. Es una tarea demasiado compleja, porque estoy seguro de que una vez dentro me sería imposible salir ileso. Por eso prefiero reconstruir lo que sé de mi abuelo a partir de unos pocos datos. Que nació en Belicena en 1927, que vivió en la calle del Horno, en Cúllar Vega, junto a su mujer y su hijo, que en la década de los 60 emigró a un pequeño pueblo de la frontera franco-belga, que pasó sus últimos 11 años en un piso del barrio de Sants en Barcelona. Esto era aproximadamente lo primero que supe. Unos pocos detalles que me ayudaban a comprender por qué pasábamos los veranos en Cúllar Vega, o por qué Barcelona era una ciudad fundamental para mi familia. Incluso, si especulo un poco más, ese enigmático pueblo en la frontera entre Francia y Bélgica me serviría para activar cierta imaginación a medio camino entre el mito y la memoria prestada.
Así fui reconstruyendo poco a poco a un ser ausente. Con el tiempo he ido rellenando los huecos que quedaban en medio, sobre todo los que le empujaron a abandonar su pueblo para emigrar a Francia. En realidad, casi desde el comienzo supe que su historia era la historia de un pueblo de Granada, y la historia de un pueblo de Granada era, por extensión, la historia de un país que en un momento tuvo que emigrar hacia otra parte. Quizás me equivoque, pero estoy casi seguro de que esa es la primera imagen que recuerdo de mi abuelo. La de un hombre cargado de maletas. La de un hombre que abandona su país y se va a trabajar a un lugar que aún quedaba a mucha distancia. 5. En el año 63, Nicolás Chico Palma dejó su pueblo de Granada para irse a vivir a una región del norte de Francia. Formaba parte de esa segunda hornada de trabajadores que habían abandonado su pueblo natal con la esperanza de encontrar un empleo que le ayudara a mantener a su familia. Unos años antes, ya se había producido el primer trasvase de población, desde los pueblos hasta las capitales de provincia y desde ellas a otras ciudades españolas. A 3 principalmente, Barcelona, Madrid y Bilbao, que triplicaron su población en un lapso bastante breve. Ese trasvase hizo que buena parte de España se urbanizara, con barrios que surgían de la nada para buscar una solución al colapso que estaban sufriendo los centros de las ciudades. Aquí comienzan a hacer un país diferente, un lugar de casas baratas recién fabricadas y otro distinto que se había ido vaciando lentamente. Ese panorama no solo construía un territorio, también daba inicio a una nueva memoria, a un nuevo trauma. Tomo de la estantería un libro de Sergio del Molino. En él encuentro unas palabras que resumen perfectamente la nueva fisonomía del país. Hay una España vacía en la que vive un puñado de españoles, pero hay otra España vacía que vive en la mente y la memoria de millones de españoles. Ese es el país que nace durante las décadas centrales de la dictadura. Y ahí está su gran transformación, en el éxodo rural iniciado en los años 50. Una huida que provocaba pueblos desérticos, como cementerios al aire libre, en el que la soledad, siguiendo de nuevo a Sergio del Molino, era cada vez un poco más solitaria. Hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. El caldo de cultivo para protestas, la anomia. La palabra anomia proviene del griego anomos, sin ley o sin normas. Aunque su raíz etimológica es antigua, el concepto tomó cuerpo en el siglo XIX gracias al sociólogo Émile Durkheim, quien lo utilizó para describir el estado de desorganización social y vacío normativo que podía llevar a fenómenos extremos, como el suicidio. Durkheim observó que en tiempos de grandes transformaciones económicas y sociales, las personas perdían su brújula moral y quedaban desorientadas, atrapadas en una existencia sin referentes claros. Más adelante el sociólogo Robert K. Merton adaptó el término para hablar del conflicto entre los valores culturalmente promovidos, como el éxito, el progreso, la riqueza, y los medios legítimos disponibles para alcanzarlos. Según Merton, cuando un sistema social promueve metas que solo unos pocos pueden alcanzar, genera frustración, resentimiento y desvinculación, el germen de la protesta y la disrupción. La anomia ha sido históricamente la sombra de los sistemas que prometen orden pero siembran desigualdad, desde las revoluciones burguesas hasta los estallidos sociales del siglo XX. Donde hay normas vacías, privilegios disfrazados de mérito, y una desconexión profunda entre lo que se dice y lo que se vive, crece la anomia. En la actualidad la anomia no solo persiste, sino que se multiplica en múltiples capas. Por ejemplos. Políticamente hay una pérdida de credibilidad en los gobiernos e instituciones, percibidos como corruptos o ajenos al ciudadano común. Las promesas de movilidad y justicia están rotas. Jóvenes que estudian sin perspectivas, trabajadores que no llegan a fin de mes, mayores que no se sienten escuchados. Culturalmente las redes sociales amplifican discursos pero diluyen el sentido. Se dice mucho, se escucha poco, se conecta todo pero se comprende poco.
La anomia ya no es solo un diagnóstico, es un estado latente en la psique colectiva. La gente no protesta solo por lo evidente, sino por un hartazgo más profundo, una sensación de haber sido engañada por un sistema que pide obediencia pero no cuida ni responde. La gran pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva esta anomia? ¿A un estallido? El futuro dependerá de si somos capaces de reconstruir normas con sentido, estructuras humanas, éticas y adaptadas a los tiempos. Si no, la anomia seguirá fermentando como un caldo espeso, hasta hervir en la calle, en la mente y en el corazón de millones. Porque cuando las normas ya no representan a nadie, las personas escriben nuevas normas con su cuerpo, su voz y su presencia en las plazas. Y cuando no hay espacio para lo humano se revela. ¿Qué normas sigues hoy que realmente sientas como tuyas? ¿Qué promesas sociales o personales sientes que se han roto contigo o a tu alrededor? ¿Estás actuando por convicción o por resignación? ¿Cuáles serían las reglas de una sociedad más justa, humana y viva? ¿Conoces la innovación política del diputado de distrito? ¿Qué te parece? ¿Es la anomia un síntoma o una oportunidad? Atrévete a responder. La anomia no es el fin del orden, es el grito sordo de una sociedad que exige un nuevo pacto, unas nuevas reglas estructurales, como lo es el diputado de distrito. Mientras sigamos repitiendo normas sin alma, habrá cuerpos que ardan y calles que hablen. Y no por caos, sino por dignidad, porque el verdadero peligro no es la protesta, es el silencio que la precede cuando ya nadie cree en nada. El caldo de cultivo para protestas, la anomia. Etiquetas, repaso histórico, psicología social. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.